Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Los Pies de Jesús. Mi nombre es Carmen Carmona y tengo el privilegio de estar trabajando para el 3ABN Latino. Hoy quiero que compartamos la palabra de Dios, pero quisiera que comenzáramos con una oración. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, en esta hora clamamos tu presencia para que puedas llenar los corazones de las personas que nos están mirando. Te amamos y te glorificamos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos entonces a hablar de Jehová peleará nuestras guerras. Y vamos a comenzar a hablar de que a través de la historia de la humanidad, en tiempos bélicos o de guerra, los pueblos de todas las edades se han esmerado en la elaboración de grandes planes de guerra y tácticas militares. Ningún pueblo sale a enfrentarse contra su enemigo sin estar preparado. Inmediatamente después que el presidente George W. Bush declaró la guerra contra Irak, 7 buques de guerra salieron para recibir órdenes de zarpar. Cada uno de ellos cargaba una fuerza de desembarco de más de 8,000 infantes de marina. Y solo entre los Estados Unidos y Gran Bretaña se alistaron más de 200,000 soldados como estrategia de guerra. El ejército contaba con equipos especializados en misiles, especialistas en inspección de biología, expertos químicos y un despliegue grandioso de aviones de combates, además de las unidades de artillería y respaldo y logístico. En la Biblia también nosotros vamos a encontrar guerras. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento, allí se encuentran muchas partes donde podemos también pensar que habían guerras y preparación para la guerra. Y en la Biblia vamos a leer en 2 de Crónicas 20, del 1 al 4, una guerra que me llamó bastante la atención y quiero compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios: pasado estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Podríamos decir entonces que esta gente hizo todo un despliegue militar para venir a luchar contra el rey Josafat. Vamos entonces a ver qué dice el verso 2. Y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. En el verso 3 dice: entonces él tuvo temor. Y vamos a detenernos un momento allí. Cuando escuchamos de guerra, inmediatamente nosotros nos sentimos atemorizados y es normal. ¿Por qué? Porque siempre las guerras traen destrucción y a nadie le gusta pasar por esa situación dolorosa. En el verso 3 sigue diciendo: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Qué interesante ver cómo Josafat, sabiéndose indefenso ante este despliegue militar que me imagino que estaba haciendo este pueblo de Moab y de Amón, sencillamente él sabía que tal vez estaba perdido, porque su pueblo, aunque él también tenía guerreros, de pronto no ocupaban la capacidad para todo el equipo contrario que venía a pelear contra ellos. Pero lo más interesante es que él dijo: bueno, yo no puedo hacerlo, pero recurrió a un poder maravilloso y él recurrió al mejor lugar. Fue allá en oración a pedir ayuda a Jehová. El verso 4 lo dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Pues vemos entonces aquí cómo nosotros podremos darnos cuenta de que el Señor está dispuesto a que cuando nosotros confiamos en Él, va entonces con la lucha por nosotros en la batalla. Y vamos a ver más adelante que nosotros estamos también en una guerra espiritual, y esto es lo que vamos a tratar hoy, porque el título se llamaba Jehová pelea nuestras batallas. Entonces, ¿cuál estás enfrentando tú hoy en día? Tal vez tú estás enfrentando una batalla personal, tal vez tienes a un hijo en drogas, tal vez estás sufriendo con una enfermedad terrible que te tiene en cama, tal vez te han dicho que vas a morir y estás temeroso. Pero aquí hay una invitación del profeta que nos dice: buscar a Jehová,
¿verdad? Y aquí vemos cómo Josafat, aunque se sentía que ya todo estaba perdido, aunque sentía que todo estaba destruido, que estaba acabado, si venía el pueblo contra él, no lo podía hacer frente. Pero él, sin embargo, buscó la confianza en Dios. En el verso 15, dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué interesante y qué hermosa promesa. La guerra que tú estás enfrentando no es tu guerra, es de Jehová. La guerra no es vuestra, sino de Dios. Aquí podemos dejar que nuestras luchas y dificultades diarias descansen en esta hermosa promesa. ¿Saben una cosa? En la Biblia Dios nos da ejemplos para que nosotros podamos asirnos confiadamente del trono de la gracia. Como cristianos o como personas, nosotros diariamente estamos en un terreno hostil, en un terreno de guerra. Y ese terreno es allí donde tú estás viviendo, aquí donde yo estoy. Y nosotros necesitamos diariamente entrar en esa guerra. ¿Saben? Todas las guerras traen pérdidas. Todas las guerras son dolorosas. Pero si nosotros buscamos adecuadamente al trono de la gracia, a Dios, Él nos da esa promesa de que Él lo va a hacer por nosotros. Él la va a pelear esa batalla por nosotros. Si nosotros miramos un día normal en nuestra vida, en tu vida, salimos de casa al trabajo, algunos a la oficina, otros trabajan en construcción, otros trabajan en alguna fábrica de cualquier producto. Y cuando nosotros vamos al trabajo, automáticamente se nos despliega una cantidad de peligros ante nosotros. Agarramos el carro, entramos en carreteras donde automáticamente entramos en peligro. Nosotros entonces comenzamos a caminar o a conducir nuestro automóvil entre otros automóviles que zigzaguean allí en la autopista buscando maneras de abrirse paso para llegar más rápido a su trabajo. ¿Saben? Nosotros estamos allí y nos están pasando camiones que parecen trenes y que tal vez te podrías asustar. Yo me asusto cuando estoy en la carretera. Pero ¿sabes lo hermoso? Que podemos confiadamente ver la protección divina en el día. Algunas personas pensamos que es normal tener cabello, que es normal que yo salga a la casa feliz, de la casa feliz y pueda regresar también feliz a ella. Pero no podemos ver la cantidad de ángeles que el Señor envía para protegernos durante este día de trabajo, este día de escuela, este día de jugar los niños afuera. Contamos con la protección divina. Esa batalla contra el pecado realmente comenzó porque el enemigo no es feliz con que tú seas feliz. Y en la Biblia nosotros encontramos, y quiero llevarlos allí, el libro de Efesios, el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Nosotros no estamos luchando contra alguien que estamos viendo. Estamos luchando contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Aquí se está hablando de una lucha, de una batalla espiritual. Esa batalla nosotros no la podemos ganar por nuestro propio medio. Necesitamos dejársela a alguien superpoderoso también. Y ese alguien es Jehová, Dios, Dios de los ejércitos. Esta batalla ya está ganada, ya tiene una victoria. Y esa victoria la ganó Jesús. ¿Saben dónde la ganó? La ganó en el Calvario. Cuando nosotros contemplamos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando estudiamos en sus líneas, vamos a ver la lucha terrible que el maravilloso Hijo de Dios, Cristo Jesús,
tuvo que trabajar y pelear aquí en la tierra. El enemigo siempre estuvo dispuesto a destruirlo. De esa manera podía quitarnos la esperanza a nosotros. Pero nosotros vemos cómo ese Jesús maravilloso, con su amor, con su bondad, con el deseo de servir, porque Él mismo dijo, vengo a servir, no a ser servido. Él nos mostró un ejemplo. Él nos mostró cómo Él peleó la batalla. La batalla no la peleó solo. Siempre buscó una dependencia completa de su Padre Celestial, porque aunque el Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, Él no pudo desarrollarse aquí en la tierra como la parte divina. Así que humanamente Él tenía las mismas tentaciones que tienes tú y que tengo yo. Él tenía la misma posibilidad de pecar que la que tienes tú y la que tengo yo, porque estaban las tentaciones que el enemigo le estaba presentando. Cuando nosotros vemos allí en Mateo, cuando Jesús fue llevado al desierto de la tentación, nos damos cuenta que su batalla no fue fácil, su batalla fue fuerte, fue aguerrida. Tuvo que pasar hambre allí, ayunando, preparándose para esa batalla espiritual que tenía que enfrentar y que quería darnos la victoria a ti y a mí. ¿Sabes? Dios es un Dios de amor y lo mostró en la cruz del Calvario. La Biblia en Juan 3:16 dice la palabra de Dios, hablando del Hijo amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros nos aferramos de esta promesa, mi querido o mi querida, tú que estás mirando allí, sabes, tenemos la victoria, porque ya el Hijo de Dios así nos las ha dado. Nosotros no necesitamos luchar con nuestras fuerzas, porque no podríamos hacerlo. Tendríamos que entonces ir a 2 de Corintios 20, el verso 17, y dice la palabra de Dios: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, podríamos cambiar de nombre. Yo podría decir aquí: oh Carmen, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará contigo. Qué interesante y qué hermosa promesa. No, la batalla no es tuya, la batalla no es mía, la batalla es de Dios. La batalla ya tiene un vencedor, Cristo Jesús. Y volviendo entonces allí al Evangelio, donde nos muestra a un Jesús sufrido, a un Jesús benigno, a un Jesús lleno de bondad y misericordia para los seres humanos, para ese ser caído, ese ser que estaba allí triste, abatido, sin esperanza, acongojado. Pero ¿sabes? Jesús es la esperanza de gloria. Llénate de esa verdad. Jesús es tu esperanza. Jesús necesita que tú seas salvo, pero necesitas estudiar la palabra de Dios. Yo te invito, amado, yo te invito, amigo, amiga, niño, niña. Jesús es la esperanza. Vamos entonces en Efesios capítulo 6, en el verso 10 en adelante, vamos a encontrar cómo podemos nosotros mantenernos en pie ante esta batalla. Yo me imagino que el rey Josafat, aunque tenía miedo, también estaba preparándose. Él no estaba allí nada más acostado, él también estaba preparándose, y Dios quiere eso también de ti. Quiere que tú y yo estemos preparados para enfrentar o por lo menos mantenernos en pie en esta batalla tan terrible de el pecado y Jesús que quiere salvarte. Vamos a ver qué dice el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero tenemos que saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que es fuerte, omnipotente. Eso es lo primero que nosotros tenemos que creer y aferrarnos a eso. Porque si nosotros creemos que no tenemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, sencillamente
ya estamos como que sintiéndonos perdidos y sin fuerzas para luchar. Lo primero que necesitamos entonces es saber que contamos con un Dios poderoso, con un Dios omnipotente, es decir, que todo lo puede. En segundo lugar, vamos a ver, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí nos manda a ponernos un traje. Vestíos de toda armadura de Dios. Bueno, los soldados para ir a la guerra llevan un traje especial. Nosotros estamos en una guerra espiritual. También necesitamos usar un traje especial. Y este traje es la armadura de Dios. Vamos a ver cuál es esa armadura o qué parte lleva esa armadura. Sigue diciendo el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que saber que el enemigo con el que estamos luchando no es un enemigo cualquiera, es un enemigo poderoso también. Pero por supuesto, recuerda, Dios tiene mayor poder que el enemigo puede tener. Recuérdate que Dios es Dios. Dios es un Dios poderoso, un Dios verdadero. Y en el verso 13 dice que por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Otra vez se te vuelve a hacer énfasis. Tomad toda la armadura. A veces nosotros podríamos pensar que si tenemos algunas partes de la armadura, estamos bien seguros. Pero aquí se nos vuelve a hacer hincapié en que es toda la armadura de Dios. En el verso 14 dice, estad pues firmes, y ahora vamos a ver las partes de esa armadura de Dios. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de la justicia. La verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en Jesús. Cuando yo leo la palabra de Dios, encontramos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad. Necesitamos conocer entonces y tomar sobre nosotros, sobre nuestros lomos, la verdad. Dice la otra parte, dice, y vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. ¿De quién es esa justicia? ¿Es tu justicia? No, es la justicia de Jesús, la justicia del amado Hijo de Dios. Su justicia es su vida. Cómo Él vivió su vida de perfecta, que te la puede transmitir a ti cuando tú la aceptas por fe. Sigue diciendo la palabra de Dios, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio de la paz. Y habla del calzado que debemos ponernos y usar para luchar y para mantenernos firmes ante esa batalla espiritual que se está librando. El Evangelio de la paz. El Evangelio, la salvación. ¿En dónde está la salvación? ¿En un hombre? ¿En una mujer? ¿En una figura de yeso o de mármol o de hierro o de oro? No, la salvación está en el maravilloso Hijo de Dios. Así nos lo recuerda Juan 3:16. Y ya he compartido este verso con ustedes. Tal vez te lo sabes de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no algunos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora en el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces aquí nos mandan a tomar el escudo. El escudo, esa forma redonda que se usaba en la antigüedad, mayormente era fuerte, porque todas las balas o los dardos que tiraban contra la persona
los protegía ese escudo. Y aquí dice que es la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza en ese Dios amante, esa confianza plena en esa salvación otorgada a ti por gracia a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa es nuestra fe. A través de esa fe nosotros podemos mantenernos librándonos de los dardos del enemigo. Él a veces te hace sentir, tú no vales nada. Mira tú cómo eres, pecador, indigno, indigna. Tú no vales. Mira cómo estás perdido allí en las drogas. Tal vez tú estás luchando tu lucha personal contra las drogas, contra el alcohol, contra el cigarro, y no puedes vencer. ¿Cuántas veces has tratado de dejar ese vicio, de dejar el juego que te tiene arruinado? ¿Cuántas veces has luchado con tus propias fuerzas y no has podido lograr nada? Y el enemigo se ríe de ti y te hace sentir miserable, acabado, perdido. Pero sabes, no te mires tú mismo, no te mires a ti, mira a la cruz del Calvario, porque ya alguien enfrentó la lucha por ti, enfrentó la batalla por ti y logró una victoria gloriosa. Quiero que sigamos en el verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oh amigo, amiga, aquí Dios nos está hablando de que a través de la palabra de Dios y la espada del Espíritu, que es la misma, nosotros podamos estar firmes y seguros. Porque tú nada más con que yo te diga que Jesús te ofrece salvación, tal vez con eso tú dices, oh sí, ella lo dice. Tal vez crees que ella es muy buena. No lo soy. Soy tan humana como tú. Tengo mis propias luchas como tú las tienes. Pero sabes, a través de la Biblia he conocido que hay alguien que pelea por mí y que ya la victoria está dada. Yo lo que necesito es mantenerme en pie y siempre decidiendo tomar la parte del ganador. El ganador es Jesús, ya es ganador. Yo no necesito pelear para ganar, porque estaría perdiendo. Yo lo que necesito es ver a mi amado Jesús, que ya ganó. Y el verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Wow, y yo me detengo aquí antes de terminar de leer este verso, porque dice en súplica. ¿Cuándo usted suplica? ¿Cuándo usted clama? Mayormente cuando ya nuestras fuerzas no dan para más. Mayormente cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos que ya llegó al fin, ahora no puedo hacer más nada. Y tal vez esa súplica podría ser, Señor, ayúdame, ayúdame porque no puedo más. Tal vez has pasado noches llorando, sintiéndote vacío, sintiéndote perdido, perdida. Tal vez te has sentido con el corazón destrozado, pensando que tu vida no tiene remedio, que eres infeliz y que estás allí derrotado sin poder hacer nada. Pero no, yo te recomiendo que supliques, que clames en el poder de Jesús para que esa lucha que estás enfrentando pase al poder de Él y tú puedas ver la salvación de Jehová. Sigue diciendo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos necesitamos orar. ¿Saben qué linda es la Biblia? Nos llena de promesas, de palabras de vida, de salvación. Y nosotros allí encontramos en Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 13, donde hay una frase poderosa. Una frase que, por favor, en este día, hazla tu frase. Y esa frase es, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece.
Querido, no corras, no sigas haciéndote daño, no huyas del Señor. Tenemos un Dios amante, un Dios misericordioso, un Dios que perdona todo lo que has estado haciendo mal, un Dios que se complace en que tú seas feliz, un Dios que ha ido a preparar un lugar maravilloso para que tengas vida eterna, para que esta lucha que estás enfrentando se acabe para siempre, porque Él promete que pronto va a llegar ese fin. ¿Sabes? No sigas haciéndote daño. Hay alguien que ya te dio la victoria. Yo la repito y la repito una vez más, otra vez más, no me canso. Ese ser maravilloso, Jesús, en donde hay salvación, es ese nombre. Jesús, el Hijo de Dios. Tal vez te sientes con ánimo ahora y debes tenerlo. Te invito a orar, a clamar en el poder de Dios para tu liberación. Y te invito a orar en este momento. Oremos. Amante Padre, glorioso Jesús, tú viniste a pelear la batalla por nosotros. Tú viniste aquí a la tierra, a este mundo de maldad, en donde el enemigo estaba feliz de hacerle daño a los seres humanos. Y viniste, Señor, y moriste para que nosotros tuviéramos vida. Alabado y glorificado es tu nombre, porque no solo moriste, sino también resucitaste. Resucitaste allí, Señor, y tuviste la victoria sobre el pecado. Alabado sea tu nombre, Jesús. Por favor, hay personas que están escuchando y viendo este programa. Llénalos con el poder de tu Espíritu Santo para que su vida también sea poderosa, sea una vida de victoria en tu nombre. Lo clamo y lo suplico en la sangre preciosa de Jesús. Amén. Querido, que Dios te bendiga. Y Jesús está peleando tu batalla. Ya Él la ganó. Y aunque tú te sientas sin fuerza y perdido, Él ya lo hizo por ti. Jesús te ama. Que Dios te bendiga y que la paz del cielo sea para siempre.